La bendición de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que esa paz especial que prodiga el aproximarnos confiadamente al trono de la gracia en su día sábado pueda habitar en cada corazón. Que hoy, al decidir estar en comunión con tu Dios en las primeras horas del día sagrado, puedas recibir la bendición especial que Él tiene para ti en esta hora. Tal como dijimos en el día de ayer, hoy queremos dedicar unos minutos antes de desarrollar el mensaje que constituye la séptima bendición de 8 que nos hemos propuesto durante toda esta semana. Antes de desarrollar ese mensaje, dijimos que estaríamos dispuestos a responder alguna pregunta. Hemos dicho varias cosas durante esta semana y tal como hemos planteado, no solamente es necesario decir lo que entendemos que la iglesia debe saber, sino responder lo que la iglesia quiere saber. Así que si hay alguna pregunta sobre lo que he planteado durante esta semana, si hay algo que usted no captó bien o quisiera quizás esclarecer mejor, este es el momento. O también si tiene alguna pregunta de mayordomía, a la cual fuere, es el momento en que usted puede sentirse libre, levantar su mano y preguntarnos. Y estaremos dispuestos a dar respuesta, a dar mejor explicación, a esclarecer cualquiera sea su inquietud. Así que, ¿quién es el primero que se anima? No sé si hay un micrófono inalámbrico rodante. Por ahí está el hermano Tony. Si no hay un micrófono que pueda rodar, pero por lo menos, entonces ellos pueden hacer la pregunta y si no se escucha mucho, yo se la repito antes de responderla. Cierto. Bueno, realmente el principio debe ser devolver lo que se ha retenido. En la dispensación ceremonial había una ley que había que pagar 4 veces lo robado. Es decir, 4 veces. Es decir, recuerden ustedes que cuando una persona robaba algo, tenía que pagarlo 4 veces. De ahí es que se desprende la sentencia de David hacia él mismo, con el caso de Betsabé y Urías Eteo, cuando él, sin saber lo que contra él, dice: el que hizo eso tiene que pagarlo 4 veces. De ahí se desprende la espontaneidad de Zaqueo cuando se pone en pie en el banquete que brindó en honor a Cristo y dijo: maestro, a todo el que le he retenido se lo voy a pagar 4 veces. Es decir, es un principio de pagar 4 veces lo retenido. Es un principio de ley ceremonial, si se quiere la palabra. Ahora, el principio que está latente y perpetuo es el siguiente: en que debemos devolver a Dios la parte que hemos retenido, que no hemos devuelto, que se nos olvidó o que por alguna falta de fe o descuido o crisis descuidamos devolver y que sabemos que tenemos pendiente esa devolución al dueño, debemos devolverla. Y en el principio al que se aplica aquel de 4 veces tanto, lo que se aplicaría es la gratitud y el agradecimiento del perdón. Por lo general, uno agrega alguna bendición a Dios de agradecimiento, una ofrenda especial por esa benevolencia, por esa misericordia. Ese es el principio. Pero lo que Dios requiere, en esencia, es que devolvamos lo que no dimos. Si se me olvidó, si por Cristo, lo que sea,
hemos demostrado, y posiblemente mañana daremos un poquito más de detalle, de que la oración no sustituye el deber. Cuando usted faltó, debe pedir perdón a Dios, pero también debe devolver lo que faltó, lo que se equivocó. Es decir, si usted le robó un zapato al vecino y le pide perdón a Dios, Dios le perdona, pero el zapato hay que devolvérselo al vecino. Entonces, es el principio que hay que hacer. Fallé al Señor, es el momento de pedir perdón y hacer un acuerdo con el Señor en la forma en que pueda. Primero se levantó la mano allá detrás, y creo que el micrófono puede llegar allá detrás para que se entienda. Bueno, podemos escuchar, vamos a ver. Sí. Sí. Bueno, muy buena su pregunta, hermano. La pregunta que quiero hacerle primero, ¿usted ha estado algún día de lo que yo he predicado aquí? ¿Cuántas veces ha estado? Ok, bueno, le comprendo su pregunta. Si estuvo aquí el sábado y estuvo cada día, usted entenderá cuál es el énfasis bíblico. La realidad es que el diezmo es una devuelta a un reconocimiento del dueño, y la ofrenda es la real prueba para el ser humano. Enseñamos aquí que la ofrenda tiene la misma obligatoriedad que el diezmo, que por error la cristiandad creía que la ofrenda era voluntaria, pero cuando usted va al texto bíblico, la ofrenda, lo único que tiene de voluntario es que usted decide cuánto dar, pero tiene que darlo con la misma obligatoriedad que da el diezmo. Eso dice Malaquías capítulo 13. Cuando dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Y Dios le dijo, me robaron en el diezmo y la ofrenda. Si la ofrenda fuera voluntaria, como está en el concepto de la mayoría de la cristiandad, Dios no podía decirle al pueblo que le robó en el diezmo y la ofrenda, sino que solamente me robaste en el diezmo porque el diezmo fue lo que yo te pedí, la ofrenda era si tú querías. Pero como en la Biblia está claro que la ofrenda no es si yo quiero, que la ofrenda no es voluntaria como la hemos interpretado por décadas, sino que lo único que tiene de voluntario la ofrenda es que yo decido cuánto. Entonces, Israel daba más de un 30% entre diezmo y ofrenda, y era obligatoriedad, eso no era si quería. Usted puede encontrarlo en todo el Antiguo Testamento. Si usted ha leído todo el Antiguo Testamento, usted puede contar cada ofrenda y puede sacar un conteo y notará que Israel, el diezmo era lo más pequeño porque era un reconocimiento del dueño. Ahora bien, la ofrenda, lo que Dios ha dicho, dos principios, y lo enseñamos aquí. El primer principio de la ofrenda es que debe ser como te lo proponga en tu corazón. Y el segundo principio que debe ser conforme Dios te haya prosperado. Entonces, algunos directores de mayordomía, algunos énfasis en mayordomía, siempre presentan a la iglesia el ideal de una ofrenda igual al diezmo. Eso yo lo aprendí teniendo 13 años de edad, recién bautizado en mi iglesia hace más de 30 años, y esa ha sido la bendición de mi vida. Yo acepté eso porque lo vi lógico, pero si es un 10, si es un 15, si es un 5, si es un 20, es una decisión suya. Ahora, lo que sí tiene que ser es que el diezmo no es lo único que Dios requiere. Dios requiere diezmo como un reconocimiento de que Él es dueño, y requiere una ofrenda que tiene dos características según el texto bíblico y la base que dimos durante toda esta semana: propuesta de corazón y conforme Dios te haya prosperado. La ofrenda no es un punto donde yo doy una cantidad específica, es idéntica al diezmo porque yo digo en qué proporción voy a darla, para que se pueda ver lo que dice el mandato bíblico, que debe ser conforme Dios te haya prosperado. La única forma matemática que una ofrenda puede ser en proporción a lo que Dios me ha dado es cuando es porcentual. Ahora, usted sí tiene mucha razón al preguntar ¿por qué 10? Bueno, es un ideal que se ha propuesto, pero la persona puede decidir un 15,
La persona puede decidir un 20, la persona puede decidir un 30, como puede decidir un 5. Ahora, es la persona, es que es voluntaria la ofrenda, porque en el diezmo Dios no dejó que la gente definiera cuánto, Dios dijo 10%. En la ofrenda nos dejó a nosotros decidir qué por ciento. Ese es el principio bíblico. Pastor, usted, sí. 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 No, el error es el enfoque de un segundo diezmo. Es el error. No se habla de un segundo diezmo, se habla de una ofrenda. Permítame. Donde ha estado el error, sí, pastor, es que al ser la propuesta generalizada de que sea un 10% parecido al diezmo, la gente cree que es un segundo diezmo. No, es la ofrenda que exige la Biblia, lo único que se ha propuesto. Sí, pastor. Ok, bueno, déjeme, voy a leer textualmente para beneficio de mi hermano. Quizás le va a ayudar este párrafo. Estoy leyendo el libro Patriarcas y Profetas. Hay un capítulo que se titula Dios cuida de los pobres y dice así: a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: yo lo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. Perfecto. Ese era el primer diezmo. Con respecto al segundo diezmo, que aparece en el libro de Deuteronomio, dice: y acerca del segundo diezmo mandó: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así que Deuteronomio habla en el capítulo 14 de un diezmo que no era un diezmo que se daba a los levitas, y ese es el segundo diezmo y de donde viene la idea. Aparte del segundo diezmo, que era una obligatoriedad porque Dios lo había establecido como ley, que no era un diezmo que llevaban al templo como llevaban el otro, que era el de los levitas, sino que ellos lo podían, Dios había permitido que ellos lo guardaran en los graneros, porque era diezmo de alimento, o podían ser diezmo de animales, pero era de acuerdo a la producción que Dios le permitía. Esas personas podían tenerlo allí, pero entonces tenía un objetivo específico. Ellos tenían que compartir esa cantidad de comida que ellos habían adquirido, que era el diezmo de ese año quizás, porque lo guardaban por año. Entonces ellos lo tenían que compartir con los levitas, tenían que llamar a la gente que estaba en necesidad, y entonces con ellos hacían una fiesta de agradecimiento a Dios, y ese era el segundo diezmo, que no era el que llevaban al templo. Cierto. Pero aparte de eso, por eso que el pastor dice que había más de un 20%, ya ahí estamos hablando de un 20%. Pero ellos aparte, cuando venía el principio de año, tenían que dar las primicias. No sabemos, las primicias no iban en porcentaje, pero cuando uno porcentúa eso, y cuando dice la parte de las primicias, que ellos tenían un voto de gratitud, una promesa que habían dado, que eso era parte de esos dineros de diezmo que aparte Dios había solicitado, las primicias que ellos tenían que llevar. Cuando uno suma todo eso, por eso bien dice el pastor, y lo dice el Espíritu de Profecía, que ellos daban más del 30% anualmente de todas sus ganancias. O sea, el diezmo, que era el diezmo de Dios, de su propiedad, y un 20% adicional de ofrendas que daban en diferentes circunstancias. Así que de ahí es que sale, solo que yo les sugiero leer el capítulo ese y el capítulo de Deuteronomio 14 para que se ilustre un poco más, y ahí va a tener la respuesta. Perfecto, muy bien. El hermano tenía la pregunta Sí. aquí, sí. No, eso no ha sido el enfoque. Se está hablando del diezmo y la ofrenda. Es la ofrenda. A eso es lo que se le ha dado esa expresión que confunde. Por eso yo hablo ofrenda de amor a Dios, y que debe ser en proporción a la bendición. Eso es lo que dice la Biblia, que es donde hemos fallado por muchas veces. Es decir, es en proporción a la bendición, porque es la forma en que Dios nos prueba a administrar más cantidades. Si el hermano tiene la mano levantada Sí, aquí, y pastor. luego el hermano allá. Si el hermano allá, sí. Pastor, Sí, el hermano aquí creo sí, era él. Sí, después el hermano. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, y mi inquietud es, por ejemplo, yo sé que hay que devolverle a mi padre los diezmos cada semana,
pero en el caso mío yo recibo mi cheque los cuartos miércoles de cada mes y yo lo devuelvo en ese tiempo. Yo no sé si estoy bien o estoy mal. Perfecto. Es cuando lo recibe. Es decir, usted dice que es el cuarto miércoles de cada mes. Sí. Si cuando usted lo recibe es que devuelve su diezmo. Ahora bien, ahí aprovecho para responder algo, porque misteriosamente en mi recorrido de seminarios, parece que al hablar de salario hubo gente, me encontré con muchas personas en mi seminario, que entendía que solamente debía dar del diezmo del salario. Por eso decía, yo solamente doy diezmo el 30, porque allá se cobra los 30, lo que cobra mensual cobran el 30 del mes, no importa el día que caiga. Entonces el día él sacaba su diezmo. Entonces él decía que como él creía que era de su salario, a veces él recibía un regalo, una bendición, se ganaba un dinero extra en la semana y él no sacaba diezmo porque él creía que el diezmo era solamente del salario. La Biblia dice que el diezmo es de todo lo que me diere. De manera, hermano, que cuando usted recibe el cuarto miércoles su salario, usted da su diezmo y su ofrenda. Pero si en el interín, entre el mes y cualquier semana, Dios le da una bendición, esa misma semana usted se presenta a Dios con el correspondiente diezmo y ofrenda. Que Dios le bendiga. Pastor. Sí, había otra acá pregunta. arriba. Oh, sí. Solamente una aclaración. Cuando Dios pedía el diezmo del pueblo, dice que cuando ellos lo entregaban, porque a veces lo hacían por medio de los animales, dice que cuando contaban el 10, 1, 2, 3, 4, cuando llegaban al 10 y que ese era el diezmo, dice que el animal no importaba cómo estuviera. Ese era. Y cuando era la ofrenda, dice que tenía que ser sin mancha y algo perfecto. Entonces no quiero desmeritar que tampoco el diezmo es importante, pero la ofrenda también tiene su lugar de importancia también. Y también otra cosa, en Deuteronomio, no me acuerdo en dónde está en el libro, pero dice que los judíos, el pueblo de Israel, devolvían hasta el 15% de ofrenda. Y también lo que usted comentaba el otro día del señor no me acuerdo cómo se llama, que dijo Roberto Laternó. Que entregaba ¿cuánto? ¿El 90%, dijo usted? Llegó a entregar hasta el 90% de sus utilidades. Entonces yo pienso que cuando uno regresa más, es más bendecido. Así es. Y otra cosa, una pregunta que quería hacer. Sí, antes de esa pregunta, quiero aprovechar el comentario inicial que hizo, porque es muy significativo y profundo desde el punto de vista espiritual. Cuando él dice que el diezmo era el décimo de lo que pasaba bajo la vara, ahí ese símbolo es que que lo que tú das el diezmo es exactamente la décima parte de lo que recibiste. Pero en cuanto a la ofrenda, no era así. La ofrenda era lo mejor que tú llevabas. Entonces, eso indica también que tu ofrenda no tiene una limitante más que un desafío de un mayor agrado a Dios, dándole lo mejor a Dios. Por eso es que la ofrenda representa el nivel de agradecimiento. ¿Por qué? Porque como Dios no dijo una cantidad como en el diezmo, tienes tú la libertad de decirle a Él cuánto le amas, cuánto le aprecias, cuánta fe tienes en Él, de compartir con los demás y hacerte depositario de Él. Ese es el principio que se permea en ese gran comentario que hizo el hermano. Su pregunta entonces. No, no $1, $1,000,000, sino la proporción. Es decir, porque lo que está diciendo la Biblia, que es lo que queremos corregir. Perfecto. No habla de una cantidad, sino de una proporción. O sea, habla igual que el diezmo, a ver si me capta la idea. El diezmo y la ofrenda tienen la misma forma de darse. Lo único que Dios dijo qué % es en diezmo y en ofrenda no dijo qué %, sino que el % es usted que lo determina. Lo que queremos es que se entienda que es porcentual, porque no hay forma de dar una ofrenda conforme Dios me haya prosperado que no sea porcentual. Si yo digo, Señor, cada sábado yo te voy a dar $10 de ofrenda, esa ofrenda no tiene un mote de adoración. ¿Por qué? Porque incluso puede caer en alguna debilidad. Si esa semana lo único que recibiste fue $5,
tendrás que buscar $5 prestados para dar los 10 que prometiste. Nota. Por otra parte, si esa semana recibiste una bendición de $20,000, sería una incomprensión adorativa, una incomprensión del reconocimiento de adoración, darle $5 a Dios en base a la bendición que te dio. Por eso él dice que debe ser conforme yo te haya prosperado. Lo que quiere decir que tiene la igualdad del diezmo, lo único que usted decide cuál es el porciento. En el diezmo Dios te dijo 10. En la ofrenda tú dices si 5, si 10, si 15, si 20, pero debe ser proporcional. Entonces, es ahí lo que decía al principio, es decir, el diezmo es la 10ª parte, lo que cae en el cálculo normal, y ese es el diezmo. En la ofrenda, ahí es donde yo tengo la libertad de darle lo mejor a mi Dios. Entonces, eso lo mejor, ahí es que entendemos lo que usted quiere decir, eso lo mejor no tiene una relación tanto con cantidad, más que con la fidelidad y la devoción a Dios. ¿Estamos claros? O sea, no está tanto la cantidad, sino cuánto es mi devoción con Dios. Y en la medida que conozcamos a Dios, esa proporción va a glorificarle. Porque Dios se glorifica con la intención del corazón y con que haya alimento en su casa para que su obra avance. Eso es lo que dice el principio bíblico. ¿De acuerdo? La pregunta suya, hermano, entonces. Sí, hace 13 años, el que estaba aquí como pastor, el pastor Orlando Oncheta, nos enseñó la ofrenda sistemática y a ofrendar y poniendo nuestra ofrenda en el sobre. La pregunta es esta: ¿por qué nos cuesta tanto a la iglesia asimilar la manera de dar sistemáticamente? Y muchas veces se aprueba el plan para hacerlo así como lo están proponiendo ahora, pero al tiempo otra vez hay personas que dicen que hay que recoger la ofrenda con el plato, o sea, pasarlo como normalmente se hacen o lo hacíamos aquí el miércoles o el sábado, que porque es una manera de que a veces se desperdicia de no dar. Cuando las estadísticas dicen que hace 3 años la iglesia ofrendaba sistemáticamente poniendo su dinero en su sobre entre el 25 al 30% a nivel mundial. No sé si sea la misma estadística hoy todavía, pero la pregunta es ¿por qué cuesta tanto asimilar? ¿Por qué no queremos confiar en Dios? Sí, mira, el asunto de diezmo, por eso aprendan este principio. ¿Quién da ofrenda suelta? ¿Se usa ese término aquí, ofrenda suelta? El que da ofrenda suelta es el visitante. ¿Me capta la idea? Si el que viene de visita, a ese que se le perdona una ofrenda suelta. ¿Me capta la idea? Y estoy diciendo algo revolucionario. Porque él llegó y ve que están pasando un platillo y él quiere echar. Pero usted sabe que hay un sobre. ¿Me capta? Y usted se planifica con eso. Cuando nosotros en Dominicana eliminamos esa ofrenda mire, allá se da culto miércoles, domingo, miércoles, viernes, sábado. Y cada día se pasaba ese platillo. Cuando allá se eliminó eso y solamente en el culto de adoración se pasa ese platillo, eso es una impresión extraordinaria. Porque el visitante lo que anda buscando, pero aquí no piden. Entonces cuando llega y conoce el sistema, se asombra del sistema. ¿Por qué? Porque no ve una iglesia que él entró y lo primero que encontró fue un platillo pasándole. Entonces, esos son principios. Ahora, la pregunta suya, ¿por qué nos cuesta? Son 2 cosas básicas. La primera es que eso nos lleva a un poco más de esfuerzo en la organización y los detalles con Dios. Eso de sobre me lleva un poco más de esfuerzo, de yo estar pendiente en la semana lo que voy recibiendo. Y que el viernes en la noche o el sábado temprano en la mañana yo prepare ese sobre conforme a lo que Dios me bendijo. Eso lleva un esfuerzo de detalle a un Dios que se lo merece. El asunto es que eso lleva esfuerzo. Lo segundo es que es más fácil yo no buscar eso y entonces echar cualquier ofrenda que crea espontáneo. A veces también algunos tienen el concepto errado del texto bíblico de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y por eso acostumbran poner anónimo su sobre. Su sobre lo ponen anónimo
y tanto de diezmo, tanto de ofrenda, porque ellos entienden que lo que hace tu mano derecha no lo sabe la izquierda, una mala interpretación al texto. Porque la identificación en la iglesia de quién da qué, eso es significativo para el trabajo de mayordomía y para la salvación. Porque cuando en mi iglesia, como pastor, yo no puedo identificar quién tiene alguna situación personal en mayordomía y no puedo ayudarlo, estoy corto en hacer mi trabajo. Por eso es necesario la identificación, que la iglesia sepa. O sea, no que la iglesia sepa, sino que haya una identificación de que yo soy fulano de tal, yo estoy dando tanto de Dios. Eso es organización. Pero la realidad es que a veces es más fácil echar una ofrenda suelta, porque no tengo tiempo de calcular qué es lo que le toca al Señor, sino que doy una ofrenda. Algunos dicen, no, pero yo he hecho una ofrenda que es hasta más de lo que yo creo que es, para no fallarle. Pero a Dios le gusta que las cosas se hagan decentemente y con orden. Por eso lo que entiendo es que si Dios, como decía, tiene detalles con nosotros, saquemos nosotros el tiempo y el detalle de tener cada cosa organizada para honrar a Dios de la mejor manera posible. Ese es el principio. Habían las manos levantadas, voy a contarlas para ya concluir con ellas. ¿Quiénes son las manos? Quiero ver quiénes quieren hacer preguntas porque yo sé que respuestas traen preguntas. Tengo la hermana aquí, ¿y quién es la otra persona? La hermana allá, aquí y esos 4. Con ellos 4 terminé. 1, 2, 3 y 4 para seguir el tema. Y mañana puedo responder otras preguntas, sí. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Yo pienso para mí que la ofrenda es algo tan maravilloso porque uno puede pensar, uno que es cristiano, piensa que Jesucristo se ofreció por darnos la salvación y esa ofrenda es, yo creo que no tenemos cómo pagarla. Es así. Porque Él sufrió lo que Él sufrió todos sabemos. Y digo, para mí esa es la ofrenda más valiosa que puede haber. Siempre el diezmo es importante porque es de Él que tenemos que devolver de lo que Él nos da, pero la ofrenda es lo más especial que puede haber para cada uno de nosotros. Así es. Gracias, Amén. hermano. Sí. El número 2. El hermano allá, después la hermana, sí. Pastor, tengo una pregunta, especialmente en este país, nosotros que pagamos taxes. Evidentemente, o sea, nosotros devolvemos nuestro diezmo y ofrenda conforme el Señor nos ha prosperado. Ahora, se da el caso que le pueden o no le pueden regresar taxes, por ejemplo. O se da el caso que le regresen dinero a los taxes. Evidentemente usted ha dado, digamos, su diezmo y ofrenda ya de esa cantidad de dinero. En ese caso, ¿cuál es la sugerencia? O sea, como usted lo explicó, de que uno siempre le da conforme el Señor va prosperándolo, o independientemente de su sueldo, lo que uno consiga se da diezmo y ofrenda, pero en este caso específico, ¿alguna sugerencia o alguna explicación para eso? No sé si capté bien la pregunta. Los taxes, o sea, los impuestos. Ok, usted se refiere a lo que devuelve el Estado. Exactamente. Como en abril, por ahí. Entonces, ¿cuál es su pregunta en ese sentido? O sea, sí. Muy bien. Buena pregunta. Sí, sí. Cierto. Sí. Ok. Eso es un evento muy interesante que se da aquí. Cualquiera quiere vivir aquí por eso también. Allá siempre te sacan, no te devuelven. Voy a dar una idea muy interesante porque alguien me hizo una pregunta relacionada con eso en pasillo. Pero quisiera, pastor, ¿cuál ha sido la postura en ese sentido de la conferencia en virtud del conocimiento? ¿Cuál es
la intención fiscal de esa devolución. Ok, sí. Sí, hago esa pregunta para poder orientarles mejor en base a una pregunta que alguien me hizo que es bien preocupante en el sentido. ¿Usted quería agregar algo, hermano, en ese tenor? Sí, lo que suele suceder es que, yo no sé si estoy interpretando mal, el pastor dice que nomás del Estado, y lo que pasa es que son dos tipos de devueltas, son el federal, que es el gobierno, y el Estado. O sea que son dos impuestos, dos cheques que el gobierno, digamos, devuelve. prácticamente puede dar o no puede dar. O puedes pagar o no puedes pagar. Entonces, mucha gente está confundida. Yo de mi parte siempre lo doy. Doy ofrenda de lo que me dan. Así lo he entendido yo. Pero mucha gente que yo he escuchado me dice que porque el dinero, tú ya viste de eso, ya te cobraron, tú dices tu diezmo de todo el dinero, porque es la contabilidad de todo lo que tú me dan. Sí. Entonces, para muchos hay una incógnita de que si lo dan o no lo dan, porque es un dinero que ya fue ofrendado, fue firmado. Muy bien. Amén. Bueno, sí. Sí, yo entiendo lo que el hermano dice, pero eso es en virtud de que, porque lo correcto es ofrendar, diezmar el sueldo bruto. El sueldo bruto es el salario real. Es lo correcto diezmar. Que diezma lo que te entregan. Sí, pero ahí lo correcto, y ahí tengo que explicar, lo correcto es diezmar de lo que yo gano, aunque me llegue el remanente, que es el sueldo neto. ¿Por qué? Porque el César se cobró del sueldo bruto. Y data a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y del mismo lugar donde al César le calcularon su impuesto, hay que calcularle a Dios lo que le toca. Ese es el principio. Sí, entonces por lo regular, cuando no lo hacen, algunos ven esa partida así y tiene lógica, pero lo correcto es lo que estoy tratando de corregir. Ahora bien, yo sé que algunos quieren opinar sobre este tópico. Yo quiero responder, voy a responder su pregunta, pero me quería agregar. Por ejemplo, usted gana $100. Sí. El Estado le quita 20, le Sí. regresan 80, pero usted diezma de los 100 y ofrenda de los 100. Sí. Cuando le regresan al año, el dinero que el gobierno, el Estado le da, no es dinero que el gobierno le da, sino el dinero que ellos consideran que le quitaron mucho a usted. Entonces, si consideraron que le quitaron mucho, ellos se lo regresan. Si consideraron que no le quitaron mucho y usted más bien debe, más bien le quitan más. O sea, no es un dinero que le están dando, sino que es dependiendo si le quitaron mucho o le quitaron poco. Muy bien, por eso ahí entra lo que dice el pastor, juiciosamente. Pastor. Aquí se da el caso incluso de personas que reciben en eso más de lo que ellos pagaron de impuestos, ¿sí o no? Entonces, es una compensación que está haciendo el Estado. Es una compensación, es una dádiva, es un ingreso que te está dando. Por otra parte, tengo entendido que en esos reportes se incluye lo que tú le has dado a la iglesia en diezmo y ofrenda. Entonces, a ti te están dando, entonces algunos hermanos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que yo reciba lo que yo le di a mi Dios? Entonces, ahí entra una disyuntiva donde algunos dicen, no, yo prefiero devolverle eso a mi Dios otra vez, pero lo correcto es lo siguiente. El Estado
no te está devolviendo necesariamente lo que le diste a la iglesia, te está compensando por tu contribución a lo que ellos tienen compromiso también contribuir. Es decir, el Estado tiene compromiso de contribución con lo que es trabajo social en lo que incluye la iglesia. Entonces, por tu fidelidad, el Estado te devuelve eso. O sea, lo que hay que ver es qué es lo que el Estado me está devolviendo. Si es que me está compensando el hecho de que yo he dado tanto impuesto y me está devolviendo una parte, entonces de eso amerita sí una ofrenda, porque se supone que yo lo diezmé. ¿Me doy a entender? Eso también, como él decía, se supone. Ahora, si la persona dio solamente el diezmo del sueldo neto, tiene entonces que diezmar toda esa partida que le dieron. Pero si la persona usó el sistema correcto de dar diezmo de todo lo que le daba, aunque no llegaba, porque todo lo que me dieres significa que si usted gana $1,000 y a su mano llegan $800, su ingreso fue $1,000. Porque esos $2,000, esos $200 que no llegaron a sus manos, fueron un gasto que el Estado retuvo de lo que es su contribución, su gasto de participación con la sociedad y con el Estado. De manera que yo debo diezmar del sueldo bruto. Y el sueldo neto, entonces en ese sentido, te tiene que calcular qué es compensación, qué es devolución y qué es también compensación. Por eso, repito, hay personas que reciben de tax más de lo que ellos devolvieron. Por lo tanto, eso es un ingreso, hay que diezmarlo y ofrendarlo. Y el concepto diezmo y ofrenda que usted insertó en su reporte de tax se constituye en un ingreso cuando llega otra vez a sus manos, y usted tiene que ser fiel también a Dios en el diezmo y la ofrenda. Pastor, Sí. yo iba a decir lo mismo. Yo sé que muchos de nosotros al final del año o al año siguiente nosotros recibimos dinero. Yo sé que Dios quiere el 10% e incluso nos da el 90% a nosotros, que nos quedemos con el 90%. Y creo que es claro Dios en su palabra, de todo dinero, de todo que nos llega a nuestras manos, nosotros que tenemos que dar al 10%. Yo en lo personal estoy clara en eso, que si yo recibo $5,000 de taxes, yo le tengo que igual de la misma manera darle a Dios lo que le pertenece. A veces nos es difícil con el dinero, pero creo que nosotros como cristianos, primeramente Dios, devolverle a Dios lo que le pertenece. Si al final del año nosotros nos dan $10,000, pues nuestra responsabilidad como cristianos es devolverle a Dios lo que es de Dios, y es el 10%. Y si nosotros tenemos a bien en nuestro corazón decir, yo le quiero dar a Dios el 15% de lo que yo gané, pues alabado sea el nombre de Dios. Y de la ofrenda, como se dice, si yo quiero dar el 10% o más, pues Dios se merece la honra y la gloria y todo lo mejor del mundo, pienso yo. Ok. Sí, pastor. Pastor, un detallito. Tenemos varias personas sintonizándonos en la internet. Por favor, si usan el micrófono, porque ellas no están escuchando las preguntas. Ok. Por Gracias. eso es significativo que usemos el micrófono por las personas que están en el internet. Sí. Solamente es tan interesante esto que la división norteamericana tiene un CD, un DVD especialmente en el cual tienen las respuestas formales que la división hace a todas las preguntas relacionadas con impuestos y ese tipo de cosas. Es cuestión de, yo no tengo ahorita mismo todas las respuestas en mi mente de todo lo que ese CD dice, porque realmente tiene mucha información variada, pero es algo que tiene, o sea, que es algo que ya tiene respuesta y está accesible. Es cuestión de buscarla y conseguir una respuesta oficial que la iglesia ha dado en base a todas las diferentes posibilidades, porque nosotros estamos hablando como personas, pero los empresarios que tienen otro tipo de situaciones u otro tipo de circunstancias, otras personas también tienen ciertas preguntas relacionadas con eso, y la iglesia tomó una posición oficial en ese caso, tiene respuestas para eso. Sí. Por eso es, todo lo que tiene, toda la base de esto es nuestra intención de ser íntegramente fiel a Dios. Porque cuando usted tenga la intención de ser íntegramente fiel a Dios, usted va a descubrir otros aspectos que posiblemente nadie ha mencionado y que están. Posiblemente usted pocas veces ha oído de los intereses de su cuenta a plazo fijo. Oye, si usted pone $30,000 en una cuenta y en X tiempo esos $30,000 se convirtieron en $35,000 en el tiempo, o digamos en 31, ahí hay $1,000 de un ingreso
que es una bendición. Noten ustedes, yo estoy topando algo que generalmente no se topa, pero cuando uno se relaciona con Dios, como es el primero relacionarse, uno llega a ver la integridad de la fidelidad. Y así como Dios es detallista, vemos todos los detalles donde vemos que Dios nos ha bendecido y somos fieles en eso. Porque la Biblia dice, de todo lo que me dieres. Así que cuando un dinero mío yo lo deposité, en vez de invertirlo en un negocio, lo puse en un banco para que el banco, que se lo presta a diferentes empresas, le gana intereses y me pone lo que me toca a mí, es una ganancia que yo tuve, un ingreso. Dios espera que yo sea fiel de eso. Entonces, en ese aspecto, que es un tema bien definido aquí en Estados Unidos, sobre los tax, la devolución, las compensaciones, sería bueno que la iglesia pues pueda observar ese DVD y que se vean algunos detalles, pero el principio es sencillo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese es el asunto. Muy bien, entonces, ¿quién era el otro? Porque eran 4 y no queremos perder el orden, porque el tiempo se nos fue y debo desarrollar el incidente bíblico que tiene la bendición para hoy. Sí, mi pregunta es, hace unos tiempos atrás llegó a un pastor a alguna de las iglesias regionales aquí y él promovió tanto esto de lo que usted está promoviendo, pero era diferente la promoción. Yo no fui a sus temas, pero un hermano me platicó y este pastor animaba a los hermanos a que dieran ofrendas grandes. Y el hermano que me contó esto que yo estoy diciendo, él me dijo, hermano, dice, a mí me promovieron, dice, y yo di $10,000. Y dice que él conoció a hermanos que dieron sus carros, sus títulos de sus carros. Y mi pregunta es, y yo sé que algunos hermanos de aquí fueron para allá, ¿qué tan beneficioso es eso para nosotros como iglesia, o qué consejo nos da a nosotros? Son iglesias adventistas, pero son de la otra conferencia, que hay muchas aquí. Entonces, eso fue hace un tiempo atrás. Bueno, desconozco, y como usted mismo está seguro en esencia de cómo fue, desconozco el detalle de que él predicaba. Ahora, yo me ciño a enseñarle a dar por amor a Dios. Y a dar, que ese por amor guarde una relación conforme al principio que él ha dado. El diezmo es una devolución de reconocimiento de que Él es mi dueño. Y la ofrenda es un pacto de amor que yo hago conforme me lo propone el corazón y conforme Dios me ha prosperado. Y es una ofrenda, yo tengo la libertad de decidir qué % dar. Ese es el principio. Fuera de ahí no puede haber otra predicación. Ahora bien, si la iglesia tiene alguna necesidad en un momento y lanza una promoción, hermanos, vamos a comprar esto, vamos a remodelar tal cosa, vamos a cambiar tal cosa, queremos que los hermanos, aparte de su fidelidad, oiga esto, aparte de su fidelidad normal y sistemática, pueda dar lo que desee para tal o cual proyecto. Entonces ahí un hermano puede decir, bueno, yo dono tanto, dono aquello. Eso es otro asunto, pero eso nunca puede afectar mi fidelidad sistemática, porque a veces cuando se hacen esas promociones, y por eso es que debe serse cuidadoso cuando se piden así ofrendas para cosas, a veces la gente sacrifica a su Dios mi ofrenda y dice, bueno, lo que yo voy a dar Dios mi ofrenda lo voy a dar para eso. Entonces a veces hay personas que no son sistemáticos en su apoyo a la iglesia y se roban el show, como decimos, en un evento así. De repente dan una donación tan grande, pero Dios no lo agrada. ¿Por qué? Porque no compensa ni siquiera lo que han estado reteniendo por mucho tiempo. Noten eso, Es decir, hay cosas que tenemos que verla porque todo es para agradar a Dios. Si la ofrenda no agrada a Dios, puede ser la cantidad que fuere, Dios no la acepta. Dios acepta una ofrenda que le agrade. Y ya Él dijo en su palabra cuál es la ofrenda que le agrade y para qué debe ser utilizada esa ofrenda. De manera que desconozco el método. Lo que yo creo que debe promoverse es a la iglesia ser fiel en diezmo y ofrenda sistemáticamente. Y eso va a hacer que la iglesia nunca tenga que verse envuelto de pedir que den para esto y buscar gente. Porque si es fiel, la iglesia va a tener todo lo que será su necesidad. Eso digo, no quita que en un momento determinado, por alguna situación que haya pasado, una emergencia, la iglesia diga, no, necesitamos $30,000 reunirlo, queremos ver cuáles hermanos quieren dar. Y cada hermano, aparte de su fidelidad sistemática, dice, yo creo que Dios me ha bendecido, yo puedo aportar para eso, tanto, aparte de lo que yo soy fiel.
Lo que no puede hacer es que esta fidelidad de 2 o 3 meses la voy a juntar todo y le voy a dar un boom a esa donación. Entonces ahí Dios nos agrada, porque Dios quiere que seamos fieles sistemáticamente en nuestro diezmo y ofrenda, y que ayudar a la huérfana, al huérfano, a la viuda, a los pobres y a todos sea algo de lo que administramos nosotros, que es otro principio muy significativo. La última pregunta creo que ya está en pie. Sí, con usted concluyo y desarrollo Yo vi una mano levantada por ahí. ¿Era esa misma? Sí, era esa misma entonces. Sí, yo solo tengo un comentario. Yo sé, Dios bendice de diferentes maneras. El solo hecho de tener salud es una gran bendición, porque aquí los hospitales son carísimos. Así es. Y si tomamos en cuenta eso, como Dios nos bendice con la salud, yo creo que también es otro motivo para estar agradecidos con Dios. Y muchas veces, yo creo que si consideramos eso, dijéramos como dice la palabra de Dios, ser siervos inútiles somos, porque solamente los que se nos pidió que hicimos, cuando Dios se merece mucho más si contamos todas las bendiciones que Él nos ha dado, incluyendo la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso hay un principio que yo quiero que quede en la mente de usted al cerrar esta sección de preguntas. El principio es contemplar al crucificado. Si usted contempla a Dios, si usted contempla lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que está haciendo por usted, la ofrenda será espontánea, la fidelidad será espontánea, y vamos a querer agradar a un Dios de detalles, a un Dios de amor y de bendición para nosotros. Bueno, mañana quizás el tiempo nos dé y respondemos otras preguntas, pero hoy quiero desarrollar en los minutos que restan la 7ª bendición, llamado de bendición. Hace un rato se leyó 2 de Samuel capítulo 9 verso 7. Y David agregó: no temas, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En ese texto, en ese incidente de donde emana ese texto, hay implícito un llamado especial que Dios quiere hacerte con solemnidad en esta hora. Dios y Padre, queremos poner nuestros corazones en sintonía con la corte celestial. Queremos escuchar tu llamado. Queremos saber qué tienes para decirnos. Muchos podrían estar pasando por momentos difíciles. Algunos están envueltos quizás en alguna crisis financiera o en algún problema en el que siente a veces que le has abandonado. Pero en esta hora queremos estar quedos, solemnes y quietos a fin de escuchar tu llamado, que tiene respuesta de bendición para nuestras vidas afligidas. Enséñanos, Señor. Instrúyenos, capacítanos y permítenos escucharte y aceptar tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. El Rey te mandó a llamar. Si algún gobernante o rey de esta tierra te hace una invitación, ¿rechazas esa invitación? ¿O estás dispuesto a ir? Hay un secreto en el llamado, y es que el ser humano huye a los llamados que Dios hace. Y ustedes lo tienen por experiencia cuando trabajan con la gente que quieren ganar para Cristo. Dios los está llamando y ellos están huyendo. Porque por lo general, el ser humano siente que cuando lo están llamando le van a quitar algo de él. Por lo general, el ser humano cuando le están llamando sienten que le van a quitar algo. La persona con quien usted trabaja para tratar de traerlo a Cristo, usted le está haciendo el llamado que Dios le envió a través de usted y de un estudio bíblico, pero él está pensando en las cosas que él tiene que dejar de hacer para llegar a ser cristiano. Porque el ser humano huye del Dios Rey que llama, porque siente que Dios va a quitarle. También
es que como pecadores tenemos tantas cuentas pendientes con Dios que sentimos de repente que el llamado es porque nos van a pedir cuenta. Eso ocurre. Como pecadores fuimos destituidos de las glorias de Dios y nuestras iniquidades no tienen forma de ser contadas. De manera que cuando Dios nos llama, nos asusta a entregarnos porque creemos, ahí Dios me está llamando. Así que me toca lo mío ahora. Cuando Adán y Eva cayeron en rebelión y Dios lo llamó, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Adán se escondía. Porque ya el pecado lo había predispuesto a sentir de que ahora viene Dios y me va a pagar conforme a mi iniquidad. Y huimos de Dios. Dios está haciendo un llamado especial durante toda esta semana. Y el llamado especial es a tu corazón. Y yo quiero asegurarte en esta hora que la razón por la que Dios te está llamando a entregarle todo tu corazón a Él, todos tus afectos, y que le dé una fidelidad que lo glorifique de verdad a Él, no una fidelidad como hasta ahora. Tú mismo puedes sentir que no ha estado correcta, sino una fidelidad conforme a lo que Él ha dicho en su palabra y lo que demanda la necesidad del tiempo del fin que nos ha tocado vivir. Lo que quiero asegurarte es que si el Rey te mandó a llamar, no es para quitarte, es para darte. Porque Él tiene para darte más de lo que tú andas buscando en esta vida. Esa expresión se basa en un incidente registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, los versos 1 al 13. Ustedes conocen este incidente. Ustedes saben que David por fin llegó a tomar el palacio real por provisión divina. Pero Saúl, sabiendo que ese David iba a ser rey, la emprendió contra él y lo perseguían. Conocen ustedes la persecución de Saúl, ¿no? Terrible hacia David. Pero lo extraño de eso es que un hijo de Saúl, que se espera que fuera el heredero del trono, era tan amigo del perseguido, que era Jonatán. ¿Lo recuerdan? Y él no estaba pensando en David como un sucesor, como alguien que le iba a quitar lo que podía ser su trono, sino como alguien quien merecía aprecio por su entrega a Dios, y se hicieron muy amigos. Tanto así que Jonatán enfrentó a su padre y a veces hasta escondida protegía a David porque entendía que David era un varón conforme al corazón de Dios a pesar de sus defectos. Pero Saúl quería matar a David. Y Jonatán se hizo tan amigo de David que lo protegía. Y se juraron amistad. Y este muchacho visionario, hijo de Saúl, un día le dijo a David: yo sé que tú vas a ser rey. Y yo sé que las cosas no pararán bien con el palacio real de mi padre y mi descendencia. Solo quiero que por mi amistad tú tengas misericordia de mi descendencia. Y David lo abrazó, le dijo: no te preocupes, yo seré tu amigo fiel y voy a cuidar de los tuyos. Sin embargo, sorpresivamente fue sitiado Israel, se le dio muerte a Saúl, se le dio muerte a Jonatán y toda su casa. Así se creía. Así se creía que había muerto Saúl, la casa entera de Saúl, Jonatán y toda su familia. Pero el detalle que la Biblia registra allí solapadamente demuestra que no se destruyó todo, sino que ese mismo día que se armó el corre-corre, como decimos nosotros, llegaron estos hombres. La muchacha que cuidaba a un hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, lo tomó con prontitud para la huida, y fue tan rápido que tuvo que hacerlo que el niño se le cayó de las manos y quedó lisiado de ambos pies. Pero ella lo siguió cargando y lo salvó y lo sacó. El tiempo pasó. Uno de los siervos de Jonatán hizo que este muchacho se escondiera lejos en una ciudad abandonado, porque se entendía que si se sabía que quedaba alguien de
de la descendencia de Saúl y Jonatán tenía que ser eliminado, y era escondido que crecía este muchacho. Y el tiempo pasaba. Pero llegó a la memoria de David el pacto que había hecho con Jonatán. Y entonces entra en escena el capítulo 9, su versículo 1 en adelante. David preguntó: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Y sigue diciendo el texto bíblico: había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. Y el rey le preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió: sí, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Siba respondió: en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. David envió a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Amiel. Y dice el versículo 6: y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David. ¿Y cómo ustedes creen que venía ese muchacho? Lo primero era que lo traían. Lo segundo era que venía temblando. Y no bien miró al rey, que dice el texto que se postró e hizo reverencia. Y David le dijo: Mefiboset. Él respondió: aquí tienes a tu siervo. Es decir, aquí tú me tienes. Ya me descubrieron, yo soy hombre muerto. El rey me mandó a llamar. Ya estoy muerto. Aquí estoy, aquí está tu siervo. Y David agregó: no temas, no tengas miedo, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: mira, todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. Tú con tus hijos y tus siervos le labrarán las tierras, almacenarán sus frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, y todo eso se lo dio el rey para que le sirvieran. Y dice el versículo 11 al 13: respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, así hará tu siervo. Así que Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica, y toda la familia de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y era lisiado de ambos pies. Noten qué interesante esta historia. Un hombre que se esconde y de repente oye decir que el rey lo mandó a llamar y está temblando. Porque cuando alguien grande nos llama, creemos que nos va a pedir cuenta. Pero Dios nos está llamando y nos asegura que es para bendecirnos en esta hora. Hay figuras interesantes en esa historia. La primera figura es el nombre Mefiboset, que es un tipo nuestro. La palabra Mefiboset en hebreo significa el que esparce vergüenza. Posiblemente alguien aquí esté pasando por alguna situación financiera o de cualquier problema que a veces le da vergüenza. Siente que es vergonzosa su situación. Mefiboset tenía ese nombre precisamente, el que esparce vergüenza. Aparte de que era lisiado de los pies, parecía no tener ningún futuro de resolver su problema. Tenía que estar escondido y con una memoria de lo terrible que fueron sus ascendentes con ese rey que está de turno, y que en cualquier momento este hombre venga a pedir cuenta. Pero qué lindo que cuando el rey lo llamó para favorecerlo. Posiblemente estás llorando tus errores financieros o tus problemas, pero Dios te está llamando esta semana porque de seguro quiere favorecerte. La otra figura que tiene esta historia es Lodebar. Allí vivía Mefiboset. El significado de esta palabra, como se llamaba esta ciudad, es lugar sin pasto, lugar de sequedad. Es un lugar donde no se daba ningún fruto.
¿Usted se imagina una gente vivir en una ciudad donde es tierra árida, que ningún fruto se da, de miseria, donde no hay de nada, un lugar sin pastos? Así es nuestra vida cuando estamos escondiéndonos de Dios, porque no queremos tomar la decisión que lleva disciplina, lleva esfuerzo y lleva fe. Pero si el Rey nos llama, es para darnos la fe que nos dará la fuerza de voluntad y el valor de decidir para glorificar el nombre de Él. Y cuando pongamos en orden nuestras vidas y nuestras cosas, veremos la gloria de Dios. Qué interesante. Cuando decimos que el Rey te mandó a llamar, es porque quiere darnos grandes bendiciones. Y yo quiero decirle a cada persona que está sintiendo esta semana el llamado de Dios a una relación más cercana con Él, a un pacto de fe con Él, a ser socio con Dios, a reconocerlo como dueño y a ser fiel en todo lo que Dios ha mandado, que Dios le está llamando es para bendecirte. Así que si el Rey te mandó a llamar, te mandó a llamar para decirte lo que dice el versículo 7 del segundo libro del capítulo 9. No temas, porque deseo favorecerte. Te devolveré todas las tierras y tú comerás siempre a mi mesa. Y te agrega más: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. Ya no serás más aquel a quien nadie le da valor. El Rey te mandó a llamar, ¿sabes para qué? Porque vas a vivir en la casa del Rey. Además, vas a comer en la mesa del Rey. Vas a vestir la ropa del Rey y vas a sentarte al lado del Rey. Y más promesa: el Rey te mandó a llamar porque la miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual porque el Rey te mandó a llamar. Solo tienes que aceptar ese llamado especial. Yo quiero que escuche. Yo quiero que escuches solemnemente y observes este video. Y mientras escuchas y observas, yo quiero que entiendas que cada letra que está ahí es un llamado de Dios a ti en este momento para decirte que el Rey te mandó a llamar. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el Rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te
Escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de dar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Cuando el Rey del Universo nos llama no para quitarnos, sino para darnos. Y cuando tú sacas de ti y das a Dios, tú das no porque tenías, sino porque Él te dio primero. De lo recibido de la mano de Dios es que le damos. Si alguien ha pasado por alguna situación difícil o está pasando por alguna situación difícil, aproveche todo el cierre de esta jornada para un encuentro especial con el Rey del Universo. Dele su corazón a Dios primeramente. Lo que Dios desea es nuestro corazón. Una vez le damos nuestro corazón, Él pone en ese corazón todo lo que se necesita. La abundante fe, su abundante gracia, y eso trae todas las bendiciones en su estela para la vida suya. Así que, si el Rey te mandó a llamar, asegúrate seguir y asistir a la cita que Él te ha convidado. Haz un pacto con Él, decide caminar con Él, decide hacerte socio con Él, no le reserves nada a Él y camina por la fe con Él. ¿Cuántos quisieran en esta hora estar de rodillas y decirle al Señor: Señor, acepto tu llamado, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis conceptos de mayordomía, quiero ir a tu palabra y entender qué es lo que me pides y tener la voluntad de tu Espíritu Santo para llevarla hacia adelante? Después que hagamos esta oración, el diácono va a despedir la salida y yo desde aquí automáticamente voy a poner otra vez esa misma canción, desde aquí lo coloco. Y entonces a la salida vamos cantando también otra vez esta canción. Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por tu bendición. Hemos gustado, Dios, 7 bendiciones que si aplicamos en nuestra vida, veremos tu gloria y veremos tu poder. Mañana queremos, oh Dios, concluir de manera maravillosa. Por eso queremos, oh Dios, que cada hermano, con la planificación que ha hecho con su sobre, pueda venir mañana para honrarte y adorarte. Que en la sección del culto divino, conocida por todos los tiempos como la adoración en dádivas, podamos venir a dar nuestras dádivas con alegría, porque tú lo mereces. Aquí estamos postrados, oh Dios, porque hemos escuchado tu llamado y queremos decirte que aceptamos el llamado. Mora en nuestros corazones y cambia nuestros corazones. Perdónanos, oh Dios, y convierte nuestra vida para hacer tu voluntad.
y que nuestra vida personal y la vida de toda nuestra familia y por ende la colectividad de esta preciosa iglesia sea altamente bendecida por tu linda presencia. Al salir de aquí, llévanos con bien y danos gozo durante todas las horas de este día sagrado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.